El mundo de las quinesis es uno muy amplio. Son habilidades mentales que todo ser humano, en teoría, posee. Hay distintas quinesis. Por ejemplo, la telequinesis es la más conocida, pero hay muchas más. Primero que todo te diré cuáles son y en qué benefician. La primera sería la telequinesis, o el control sobre el movimiento y gravedad de objetos sólidos. La aeroquinesis, control sobre el aire. Piroquinesis sobre el fuego. Hidroquinesis o aquaquinesis sobre el agua. La bioquinesis es el control sobre el tejido viviente. La citoquinesis, control sobre las plantas. La ecoquinesis o sonoquinesis es el control sobre el sonido. La umbraquinesis, control sobre las sombras. La dinamoquinesis, control sobre la fuerza. La foquinesis, control sobre la luz. La crioquinesis, control sobre el hielo. La cronoquinesis, control sobre el tiempo. La hipnoquinesis, control sobre el hipnotismo. La criptoquinesis es hacer algo menos notable. La electroquinesis es el control sobre la electricidad. La tetraquinesis o geoquinesis es el control sobre la tierra. La termoquinesis es el control sobre la temperatura. Magnoquinesis, control sobre el metal y los campos magnéticos. La psicoquinesis, control sobre la mente. La atmoquinesis, control sobre el clima. Y por último, la fragoquinesis es la habilidad para hacer explotar objetos o seres vivos mediante emociones muy intensas y extremas como el odio y el enojo. Este es un video piloto para ver qué tal lo toman ustedes con esta temática. Pueden escoger en los comentarios sobre cuál quinesis le gustaría que hablase en el próximo video y recordarles que la meta para otro video sobre quinesis es de 1500 likes y sé que podemos llegar. Es un tema sumamente interesante, de mucho aprendizaje y aparte muy entretenido, con ejercicios y prácticas para poder lograrlo. Así que de ustedes depende. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, ahora la primera pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos primero? Lo primero sería aprender a controlar tu energía, ya que es la base para todo. De igual forma, después de eso, escoger cuál rama de las quinesis quieres dominar estaría muy bien. Pero antes de eso, debemos comenzar por lo que serían las Sivol o las Saivol. De igual forma, lo explicaré durante este video. Pero después de eso, ¿qué tendrías que hacer? Pues tendrías que escoger una rama de las quinesis para dominar. Todos tenemos cierta afinidad a alguna de ellas, no a todas en específico, de hecho algunas se pueden complicar más que otras, dependiendo de la persona. Se puede deber a los gustos de la persona, a los sentimientos y también entender por qué queremos aprender una quinesis, si quieres ayudar a los demás, si quieres ponerte a prueba o solo hacerlo por diversión. De igual forma, recordarte que jamás debes utilizar una quinesis para hacer daño a alguien. Por más rabia y enojo que tengan, jamás deben usar sus quinesis para lastimar a alguna persona. Por eso existe la meditación para controlar nuestra energía, pero de eso hablaremos más tarde. Vamos entonces a comenzar con lo básico, la Sivol o la Saivol. Una esfera de Si, o comúnmente denominada Sivol, es, como su nombre lo dice, una bola de energía acumulada. Esta se crea generalmente en la palma de nuestras manos. Es altamente recomendado hacerlo tanto para novatos como avanzados. Sin embargo, se hace énfasis que los novatos, antes de practicar cualquier habilidad psíquica o algo que intervenga el uso de la energía Si, Ki, Chi o como quieran llamarla, hagan Sivols. Los Sivols son la base de las habilidades psíquicas. Con esto no quiero decir que hacer Sivols es obligatorio, pero sí es totalmente recomendable. Entonces comencemos con un método para hacer Sivols. Tienen que hacerlo con la mente abierta. Asimismo, la meditación es sumamente necesaria. Este método podría decirse que es muy sencillo y realizarlo no lleva más de 5 minutos. Primero que todo, concéntrate y relaja todo tu cuerpo. Ahora ponte en una posición cómoda para crear la Sivol. En un lugar, en este caso elegiremos la palma de ambas manos, así que ponlas juntas mirando hacia arriba e inmediatamente imagina que ahí mismo
hay una esfera totalmente redonda y llena de energía. La energía la puedes visualizar como cualquier cosa que asocies a ella. Yo personalmente la asocio con vapor. Para concluir la creación de las SeaBalls, deberás tratar de sentir la energía en tus manos. ¿Cómo? Pues la energía tiene muchas variantes: calor, frío, humedad, magnetismo. Así que puedes sentirla de esa manera. Debo decir que no todos sienten lo mismo al crear su SeaBall. Algunos sienten que sus manos se rechazan o un simple magnetismo. Eso deberás descubrirlo por ti mismo. Bien, este es el primer método, corto y eficaz. Ahora vamos con los otros. Otro método sería que escojas el sitio donde quieres que se forme una SeaBall. Primero, siente la energía Sea en tu estómago. Visualiza tu estómago como si fuera un depósito de Sea. Así que imagina el Sea como un líquido espeso azul. Saca el Sea y llévalo a tu mano, donde deberás formar con tu visualización una esfera y abajo un pequeño lugar vacío para que la energía entre. Ahora llena la esfera de esa energía y listo. También puedes variar la visualización. En vez de imaginar que tú eres la fuente de energía, cosa que durante la práctica puede llegar a cansar mucho, puedes imaginar que lo sacas de alguna fuente, como el sol, las plantas, etc. Además, aclarar que no tiene por qué ser visualizada la energía como un líquido azul, puede ser de cualquier forma, siempre y cuando sepas que es energía. La primera vez probablemente no te saldrá, aunque esto lleva menos tiempo que las habilidades psíquicas, pues es una práctica sumamente fácil. Es casi imposible que veas tus SeaBalls al comienzo, por eso hago énfasis en que se debe sentir y así estar seguro de que se está creando y no estamos perdiendo el tiempo. Si ya dominas las SeaBalls, puedes intentar hacerlas más densas de energía y así crear SeaBalls más poderosas. Pero ahora pasemos con algo más interesante, la cual es la programación de la energía de las SeaBalls. Primero que todo, ¿qué es programar SeaBalls? Pues es darle una característica a la SeaBall al momento de su creación. Por ejemplo, si queremos que una SeaBall nos salga caliente, entonces visualizamos que la energía viene de una fuente de energía caliente, como el sol, el núcleo de la Tierra, una explosión, la cocina, etc. Y llenamos la SeaBall con dicha energía. Otra forma de hacer caliente la SeaBall sin tanto rodeo es pensar firmemente que será caliente y para finiquitar el proceso, sentir en nuestras manos esa energía ardiente. Así vamos a hacer cuando queramos hacer una SeaBall húmeda, fría o eléctrica. También comentemos de una vez por qué al principio no se ven las SeaBalls. Son solo 3 razones. La primera es que necesitamos demasiada energía acumulada en la SeaBall para lograr verla. En el segundo caso, si somos capaces de ver auras, podemos ver la SeaBall sin el más mínimo esfuerzo de hacerla densa. Y la tercera es programar la SeaBall para que sea visible, y esta es la que aprenderemos brevemente a continuación. Ponte en posición para crear tu SeaBall. Ahora, en el momento en el que estás creándola, visualiza cómo quieres que sea: tamaño, color, luminosidad. Esto conforma la parte visual de la SeaBall. Es posible que me haya saltado algunas, pero tú debes de llenar estos vacíos para lograr verla. Advierto que esto no sucede de la noche a la mañana. Toma tu tiempo, de todas formas, vale la pena. Ahora viene lo que yo llamo programación avanzada. La programación avanzada consiste en programar una SeaBall que previamente haya sido programada. Sé que suena difícil, pero no es imposible. El ejercicio es el siguiente. Para este ejemplo tenemos 2 versiones, una individual y una con varias personas. La primera sería la individual, así que primero debes crear tu SeaBall. En este caso intenta hacerla fría y ponle todas las características de una SeaBall fría. Ahora descansa unos 5 segundos y concéntrate en la SeaBall. Haz que ese pensamiento de energía fría que le diste a la SeaBall se anule y sea todo lo contrario, el calor. En vez de generar frío, deberás generar calor para la SeaBall. Hay muchos métodos. Uno es de visualización. Imagina que una energía caliente sale de tu cuerpo y envuelve a la SeaBall, así calentándola poco a poco. Otra es simplemente pensar en que deja de ser fría y ahora es caliente, y para consolidar esto, sentir calor en las manos. Ahora, con varias personas debes hacer lo siguiente.
Haz que tu amigo cree una Seaball y le dé una programación que tú desconozcas. Luego te la pasa y tú tratas de sentir la programación que tu amigo le dio. Ahora cámbiale esa programación y pon otra distinta, siguiendo los métodos que te acabo de decir en la versión individual. Para pasar energía de una fuente a la Seaball, basta con imaginar que esa energía sale de la fuente y envuelve la Seaball. Para pasar la Seaball de una persona a otra, ambos deben acercar sus manos y el emisor debe imaginar que su Seaball pasa a las manos del otro. Simultáneamente, el receptor debe de imaginar exactamente lo mismo. No es necesario acercar las manos. Las Seaballs no solo pueden ser creadas en las palmas de las manos, podemos crearlas en un lugar que estemos viendo directamente, como pies, pecho, mesas, sillas, etc. Ahora algo que posiblemente me vayan a preguntar y es si se puede lanzar una Seaball. La respuesta es que sí. Ahora te enseñaré los ejercicios para poder arrojar una Seaball. Tema ampliamente discutido por los psíquicos y manejadores de la energía. Antes de comenzar a practicar, les dejaré las funciones de lanzar una Seaball y algunas preguntas. Las funciones que puede tener el lanzamiento de una Seaball son tantas como el pensamiento conciba. Puede ser tanto para mover un objeto sin tocarlo, hasta para cambiar los patrones característicos de un objeto cuya constitución molecular sea simple. ¿Qué puede pasar cuando lanzo una Seaball y esta choca contra un lápiz, por ejemplo? En parte depende de la programación de la Seaball y la intensidad con que fue lanzada. Si fue programada para mover cosas, obviamente podrá mover el lápiz. También influye la energía acumulada y las razones de lanzar una Seaball a un objeto. Por otra parte, si la Seaball no se programa para mover un objeto, entonces lo que hará, al ser energía, es traspasar el objeto. En este caso, no podría decirse que la Seaball se lanzó al objeto, sino al espacio vacío. ¿Qué puede pasar si una Seaball lanzada impacta contra una persona? Pues una Seaball de energía negativa puede llenar de energía negativa, obviamente, a esa persona. Una Seaball de energía positiva hace lo mismo que lo anterior, con la diferencia que los efectos son totalmente contrarios. Si la Seaball es densa en energía y es fría, entonces la persona probablemente sienta frío, o un escalofrío al menos. Esta parte de lanzar las Seaballs a una persona se asocia a la brujería, pues digamos que se podría lanzar, como ya dije anteriormente, una Seaball cargada de energía negativa y contaminar, entre comillas, a la persona. Ahora vamos con la práctica. Es muy difícil lanzar una Seaball, pues hay que tener la suficiente concentración para que, al momento de lanzarla, la energía no se disperse. He leído por ahí que también se le puede programar para que pase lo que pase, la energía no se disperse. Vamos entonces con el método número 1. Antes que nada, crea la Seaball lo más sólida que puedas. Ahora prográmala para lanzarla o para enviarla de un lugar a otro. Por ejemplo, podemos programar la Seaball para enviarla a la mesa o a la otra mano. El método número 2 es básicamente visualizar en que se mueve de un lado a otro. También puedes pensar que la Seaball está aquí, ahora allá y al final acá. Como ya sabes, podemos dejar la Seaball estancada en una parte del campo de movimiento por el tiempo que queramos, aunque cuando pienso en ello algo me dice que se disolverá, pero aún no estoy totalmente seguro de que así sea. Existe una teoría que afirma que si la Seaball no es visible, en realidad no se sabe si la Seaball es lanzada, ya que no se vería moviéndose en el espacio, pero esta misma teoría dice que cuando la persona decide que su Seaball vuelva a la mano, al instante la vuelve a sentir. Y por último, para terminar este video, el método número 3. En este caso nos concentramos en un blanco para lanzar la Seaball. Para tener este blanco en mente, debemos visualizarlo o concentrarnos en él, dependiendo si lo vemos o no. Recuerda que también debes programarla para que sea lanzada al blanco. Visualiza cómo la Seaball golpea el blanco. Repite esta visualización varias veces. Y con esto sería suficiente para el capítulo del día de hoy. Las quinesis han comenzado. De ti dependen si continuarán.